Muy buenas, ¿qué tal estáis? Os traigo una serie nueva, como estáis viendo en el título, sobre patrones de diseño. Y esta serie es de las primeras que quise subir nada más crear el canal. ¿Qué pasa? Que fui encontrando otros proyectos que me parecieron interesantes, empecé a subir vídeos y series, al final fue pasando el tiempo, pero hasta hoy. Hoy comienza esta serie. De hecho, muchos usuarios me habían pedido que subiera algún vídeo relacionado con este tema, con patrones de diseño. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es un patrón de diseño? Como sabéis, a mí la teoría no me gusta. Yo creo que para entender todo esto, el tema de desarrollo de software, lo importante es centrarse siempre en la parte práctica. No viene más, la teoría no está mal, pero lo importante, como dije, es la parte práctica. Una vez que controles, que sepas manejar las cosas, la teoría la vas entendiendo poco a poco. A base de trabajar, de desarrollar, vas asimilando todos los conceptos relacionados con la teoría. Es una opinión propia, personal y discutible, pero desde mi experiencia y mi punto de vista, a mí es lo que me ha funcionado siempre. Me centro en la práctica, al principio no te enteras de nada, a base de desarrollar, de ir mirando documentación y ejemplos, vas entendiendo y luego, pues una vez que lees la teoría dices, hombre, mira, esto significaba esto, y la verdad es que a mí me sonaba un poco a chino mezclado con japonés y arameo. Pero bueno, como digo, es mi visión, yo siempre me centro en la práctica, sobre todo para este tipo de trabajos, porque estás todo el día tecleando y descubriendo y aprendiendo cosas diferentes. Esta serie voy a basarla en el famosísimo libro Gang of Four, que traducido significaría como la banda de los cuatro, la pandilla de los cuatro, y que está escrito por 4 cracks del desarrollo de software, entre ellos Eric Gamma, que es el jefe de proyecto de Eclipse, el líder de desarrollo para Java, que por cierto en este canal utilizamos la competencia IntelliJ, pero bueno, el tío es un auténtico fenómeno. Se unió otras 3 personas, Richard Helm, Ralph Johnson y John Blisides, que tiene un nombre un poco complicado de pronunciar. Bueno, estáis viendo la portada ahí del libro y lo recomiendo al 100%. El plan sería que sigas esta serie, empieces a controlar de patrones y una vez que termine la serie te pongas con la lectura de este libro. Yo te garantizo que te vas a convertir en un auténtico crack sobre patrones de diseño de software. Bueno, en este libro hay 23 patrones de diseño, los más famosos, los más importantes de todos. Lo que vamos a hacer es un vídeo por patrón, es decir, la serie va a tener pues un total más o menos de 23 vídeos. A lo mejor alguno lleva un par de vídeos, pero bueno, más o menos yo creo que perfectamente se puede desarrollar un vídeo por patrón. Bien, vamos a explicar qué es un patrón de diseño. Porque estamos hablando de patrones y no hacemos lo que es. Bueno, pues es una explicación bastante sencilla y simplemente es una estrategia, una serie de pasos para resolver un problema. Los problemas son el día a día de los desarrolladores de software. Entonces, ¿qué pasa? Pues que surgen soluciones. Y estas soluciones, pues algunas son más apropiadas que otras. Las que mejor funcionan, las más eficientes, las más efectivas, son las que se consideran patrones de diseño. Está probada su efectividad, su buen funcionamiento, su eficiencia y son ampliamente utilizados por la comunidad de desarrolladores. Entonces hay que darse con una cosa, es una solución a un problema y los problemas son el día a día que tenemos en desarrollo de software. Según el problema que solucionan, vamos a clasificarlos en 3 tipos. El primer tipo serían los patrones creacionales o los patrones de creación. Como su nombre indica, hacen referencia a la creación de clases o a la creación de objetos, es decir, de instancias de las clases. Por ejemplo, tenemos la clase usuario, user, igual a new usuario, que sería la forma clásica eterna de instanciar una clase en Java, ¿no? Bueno, pues no es la única forma que tenemos, que lo sepáis. Podemos utilizar herencia, utilizando clases abstractas, utilizando también implementación de interfaces, clases derivadas, clases hijas, y a partir de ahí podemos crear un montón de formas de creación e instanciación de objetos. Lo iremos viendo con detenimiento en cada uno de los vídeos. Vamos a dedicar, como dije, un vídeo por patrón. Es decir, en resumen, los patrones de creación hacen referencia, más bien solucionan un problema relacionados con la creación de clases y con la creación de instancias de dichas clases, es decir, de objetos. El siguiente tipo de patrones serían los estructurales. Como sabemos, las clases pues tienen varias cosas. Por ejemplo, en el caso concreto Java, que vamos a trabajar con Java para este ejemplo, una clase tiene un nombre de clase, tiene unos atributos y unos métodos. Estos atributos pueden ser tipos primitivos, por ejemplo, número, un booleano, un string, que un string no es un tipo primitivo, un string es un objeto, es decir, es una clase. Como vemos, las clases pueden componerse de otras clases y estas clases
A su vez, pues también pueden estar compuestas por otras clases. Tengo el ejemplo de usuario, creo una clase usuario y luego creo otra clase que se llama, por ejemplo, dirección. Y el usuario tiene una o muchas direcciones, una dirección de facturación, una dirección que es su domicilio, una dirección donde va a pasar las vacaciones, o yo qué sé yo, una dirección pues, para irse con la amante, lo que le dé la gana. Es decir, un objeto usuario está formado por un objeto tipo dirección. Y la dirección pues también podría tener pues otra clase, por ejemplo ciudad o población, puedo tenerlo como un string, como un enumerado o también pues crear una clase. Bueno, pues estos patrones lo que hacen es solucionar problemas a la hora de crear estructuras de clases y de objetos. Ya por último tendríamos los patrones de comportamiento. Una vez que tenemos creadas las clases, que hemos hecho las instancias y que está correcta la estructura de todas esas clases, la composición, ejecutamos los programas. Y las clases pues se comportan de una manera y también interactúan entre ellas. Bueno, pues estos patrones van a hacer referencia, van a solucionar problemas de comportamiento pues de los objetos, su propio comportamiento e incluso las interacciones con otros objetos de otras clases. Incluso pues con instancias que pertenezcan a la misma clase. Bueno, y es muy importante señalar que tiene como 4 elementos un patrón. Y siempre que veamos documentación o algún artículo relacionado con patrones o un ejemplo, pues van a aparecer casi siempre. Y serían pues estos 4 elementos. El primero sería el nombre del patrón, y por lo general son nombres pues de una o dos palabras, nombres muy simples que tratan de ser lo más descriptivos posibles. El segundo elemento, lo importante, es el problema que intenta solucionar ese patrón. Muchas veces lo que va a suceder es que el problema va a incluir, por ejemplo, una lista de condiciones que tienen que cumplirse antes de aplicar ese patrón. El tercer elemento, pues obviamente es la solución, es decir, como me expliqué, tenemos un problema y una solución. La solución lo que hace pues describe pues los elementos, cómo se diseñan, las relaciones entre ellos, las responsabilidades y cómo van a colaborar entre sí. Y por último, pues tendremos las consecuencias, que es el resultado de aplicar el patrón, y siempre va a haber unos pros y unos contras. Y entonces esto, por supuesto, tenemos que evaluarlo siempre antes de aplicar el patrón. Hay que tener en cuenta, va a haber más ventajas o más desventajas, van a ser mayores los contras que los pros, bueno, pues entonces pasamos olímpicamente de aplicarlo. En el caso contrario, aunque haya muchas más ventajas y se solucione bien el problema, lo que hacemos, aplicamos el patrón. Bueno, como dije, en muchos ejemplos, documentación, artículos y tutoriales, pues vais a encontrar estos elementos para describir el patrón y explicar por qué se aplica, cómo se aplica y lo que va a suceder una vez que se aplique. Y ya por último, pues podríamos hablar también de los antipatrones. Como su nombre indica, pues es lo contrario al patrón. ¿Y qué significa? Bueno, pues que no soluciona el problema, o bien sí soluciona el problema, pero a mayores crea otros problemas. E incluso estos problemas nuevos son mucho peores que el problema que íbamos a solucionar. Como reza el dicho, sería peor el remedio que la enfermedad. Y bueno, pues aquí termina lo que es la introducción y en el siguiente vídeo ya comenzamos directamente con los patrones de creación. Van a ser vídeos muy concisos, prácticos y que van al grano. Y el objetivo es que entendáis perfectamente qué son estos patrones, cómo se crean y cómo funcionan. Y por cierto, los patrones los utilizamos en muchísimos vídeos que tengo en el canal. Si nos fijamos, algunas clases propias de Java ya tienen un nombre relacionado con un patrón. Por ejemplo, una que por cierto está obsoleta, deprecated, el famoso Web Security Configure Adapter. Bueno, pues eso hace referencia al patrón adapter. También, por ejemplo, tenemos con la dependencia del lombo, podemos implementar el patrón builder. Y aquí simplemente pondríamos una anotación. Para el logger tendríamos pues el logger factory, que sería otro patrón, el factory, pero bueno, como vemos, se utilizan muchísimo y es muy importante si te quieres iniciar en el desarrollo de software o buscas tu primer empleo como desarrollador, pues que controles muy bien los patrones de diseño. De hecho, a las empresas en las entrevistas lo suelen pedir bastante. De hecho, he visto yo algunos anuncios que querían contratar estudiantes recién egresados, bueno, recién diplomados en ingeniería de software, y pedían como requisito imprescindible una nota mínima de notable en la asignatura diseño de software, que es la asignatura donde se estudian los patrones de diseño. Lo dicho, son muy importantes. Y este vídeo termina aquí y en el siguiente ya comenzamos con la parte práctica. Como siempre, saludo y gracias por ver.